Hola, soy María Jimeno y vengo a presentaros la historia del arte de Gombrich, un libro que leí cuando estaba en la Facultad de Bellas Artes, en primero de carrera, y que me fascinó porque es un libro que se lee de corrido, es una maravilla. Pero no me di cuenta de un pequeño detalle, y es que en sus casi 700 páginas no incluye a ni una sola mujer artista. Pero, así que, con la ayuda de mi cuchillo, voy a subsanar ese error y voy a introducir las páginas que a Gombrich se le olvidó incluir. Para introducir a las artistas hay que hacer huecos en la narrativa. En la performance lo que hago es que cojo un cuchillo, el cuchillo más grande de mi cocina, y voy abriendo el libro, voy pasando capítulo por capítulo y voy introduciendo a todas las artistas que faltan. Y entonces las páginas están maquetadas como si fuesen como si perteneciesen al libro, ¿no? Porque yo lo que quiero es que realmente formen parte de la historia del arte. Voy haciendo un recorrido cronológico, bueno, y un recorrido por el libro. Empiezo en el capítulo 8, que es la Edad Media, y de ahí pues empiezo a introducir artistas hasta el final del libro, que es el siglo XX. El primer corte, y el más, posiblemente uno de los más importantes, corresponde al artista En. En ilumina el Beato de Gerona. Sabemos de su existencia porque tuvo el maravilloso detalle de firmar su obra. Queridas Viejas, que nace porque gracias a la lectura de libros escritos por mujeres, de historiadoras, en concreto de un libro que se titula Old Mistresses, que el título literal es Queridas Viejas, ellas se cuestionan la ausencia de las mujeres en los manuales de historia del arte del siglo XX, ¿no? Y en ese ensayo empiezan a presentarme a mí a través de ese libro pues a un montón de artistas que no conocía y que que me da incluso vergüenza reconocerlo porque yo estudié Bellas Artes y no las eché de menos. O sea, yo cuando leí el Gombrich por primera vez no fui consciente de que no tenía mujeres dentro del libro. Aquí tenemos a Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen se dice que si hubiese nacido varón se hubiese comparado con el mismísimo Leonardo da Vinci. Es una de las personalidades más importantes de la Edad Media. Es, además de dirigir dos abadías, es poeta, dramaturga, escribe sobre la biología, sobre la ecología. Es la primera persona que describe el orgasmo femenino. Sabina de Steinbach, que es una de las pocas escultoras de las cuales nos ha llegado tanto su trabajo como su nombre. Siglo XIII. Fijaros qué maravilla. O sea, yo cuando vi las esculturas de Sabina de Steinbach pensaba, pero ¿cómo puede ser que no me lo hayan contado? O sea, ¿por qué? De Sabina de Steinbach se pone en duda tanto su existencia como su sexo. Por supuesto, de Ende, la primera que os he enseñado, también. Dicen que era un hombre que se equivocó y firmó con su fijo de latín. Y fijaros que es curioso porque cuando un hombre firma nadie duda que fuese una mujer que se equivocó, que sería mucho más lógico, ¿no? ¿Cómo tenemos asumido, ¿no? Eso que aprendemos, que nos han enseñado, una construcción de la historia que está narrada desde un punto de vista pues, masculino enteramente, y que toda la sociedad, hombres o mujeres, hemos asumido como que eso es lo normal, ¿no? Sin cuestionarnos si había otra cosa. Y en España, otra vez, encontramos a la primera pintora de murales conocida, de murales de gran formato. Se llama Teresa Díez y también sabemos que es una mujer porque también firmó su trabajo. Y bueno, aquí está la firma de Teresa, que firma como Teresa me fecit, que en latín quiere decir Teresa me hizo. Teresa Díez me hizo. Por supuesto, también se pone en duda que sea la autora de las obras. Aquí voy a introducir a una de mis pintoras favoritas, que es Plautilla Nelli. Tiene un nombre precioso. Es la que llaman la primera pintora de Florencia.
Es una maravilla de obra. Es bastante increíble porque es que mide 7 metros por 3 y pasó desapercibida, nadie la vio. Aquí está Sofonis Banguisola, una de las primeras pintoras considerada pintora profesional y sobre todo admirada y respetada por sus contemporáneos. Es una mujer que vivió muchos años y va a ser el primer referente para todas las pintoras que van a venir detrás. La obra de Sofonisba no está firmada porque supongo que sabéis que Sofonisba era dama de la corte en España. Bueno, está firmada hasta que llegó a España. A partir de ese momento no firma su trabajo y la obra de Sofonisba ha sido atribuida a muchísima gente, a muchísimos pintores, varones. Lavinia Fontana era la hija de un pintor. El padre de Lavinia nunca la dejó irse de casa hasta que él muriera. Habían llegado a un acuerdo en el que él cobraba por toda la obra que vendiese Lavinia. A cambio, él mantenía a los 11 hijos de Lavinia y con una condición. Es que Lavinia exigió firmar sus obras. Equilibrio es un vídeo que es muy importante para mí porque es la primera vez que me puse el traje de chaqueta y corbata. Tiene muchas lecturas, ¿no? Pero porque es mantener un equilibrio entre la cordura y la locura, pero también entre lo que es lo doméstico y el mundo del arte, ¿no? Y ese traje que le dio al vídeo un rigor, ¿no? Que luego he seguido con él y es el traje que utilizo en la performance de Queridas Viejas y que es lo que me da como esa autoridad, ¿no? No sé si ahora ya el traje no hace falta, pero en su día me dio como el poder, ¿no? Porque es curioso cómo el traje masculino impone, ¿no? Y el hábito parece que hace al monje. Una cosa curiosa. Encontramos a Diana Mantuana, que es la primera grabadora que obtiene un permiso papal para firmar sus trabajos, lo cual quería decir que podía cobrar por ellos. Voy a meter a Fede Galicia. Me gusta especialmente esta obra porque tiene el detalle de firmar en el cuchillo. Me encanta. Y finalmente, en este capítulo, bueno, finalmente no, pero la gran Artemisia Gentileschi. La verdad es que no podríamos entender la historia sin Caravaggio, ¿verdad? Pues tampoco hay que entender la historia del arte sin Artemisia. La Roldana es una artista fundamental, es la única escultora de cámara que hay en España. Esta pieza es una maravilla, es precursora casi del rococó, es una pieza de 3,5 metros de altura que se encuentra en el monasterio del Escorial, y pongo este papel vegetal por encima para que veáis lo mal que se ve la pieza cuando vais al Escorial. No hay quien la encuentre. Está en un altillo como a no sé cuántos metros y además no está ni iluminada. Para que os deis cuenta de que esta pieza, que es una pieza que si fuese de un hombre sería una escultura importantísima, está como en equilibrio con las alas enormes, es una pasada de pieza. Pues bueno, hay que bajarla del altillo. Y llegamos a las bodegonistas. Mucha pintora de bodegón. El bodegón era uno de esos géneros que era apropiado para una mujer, igual que los retratos, idealmente eran de mujeres, y los bodegones porque los podían pintar en casa. Aquí tenemos a Clara Peters. Tenemos unos detalles de cómo Clara se aprovecha cualquier excusa para autorretratarse
Y bueno, pues ella se autorretrata en todos los reflejos. Aquí he traído unos un poquito más aumentado. Es una manera de dejar constancia de su presencia. La firma de Clara Peters, otra que le gustan los cuchillos. La clave ha estado en el cuchillo, que el cuchillo ha sido una herramienta tan básica y tan sencilla, ¿no? Pero tan visualmente tan poderosa, ¿no? Ese cuchillo que se ha metido en ese libro sacrosanto que hemos leído todas y todos y que nos ha fascinado, porque es buenísimo el libro. Pero ese cuchillo rajando ese libro y metiendo a las mujeres ha sido lo que a mucha gente le ha abierto los ojos, ¿no? Igual que a mí me abrieron los ojos, pues Griselda Pollock y Rosika Parker con su libro Old Mistresses. Y nos abre los ojos porque tenemos la necesidad de que nos los abran. Aquí Gombrich nos enseña el cuadro que pinta Zofani en la Academia. Lo traigo un poquito más grande. Zofani es uno de los académicos del Royal Academy en ese momento y decide hacer un retrato de todos los académicos en el lugar más importante, sin duda, para la Academia, que era el aula de pintura del desnudo. Por supuesto, el desnudo seguía estando vetado para las mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, como son académicas y son fundadoras, hay dos, Kaufman y Moser, las tiene que representar, pero ¿y qué hace? Pues las representa como parte del mobiliario. Y encima como dos ancianas que eran muy jovencitas. Queridas viejas, como ha sido un proyecto tan intenso a nivel de investigación y que me ha exigido como mucho rigor en ese sentido, pues luego sí que se desarrolla en otras variantes, ¿no? O objetuales, pues como esos platos de cerámica en los que introduzco dibujos que he hecho yo de artistas y que bueno, pues que con toda la simbología esa de lo doméstico, ¿no? De las vajillas, de los platos y de cómo las mujeres hemos sido relegadas pues a la casa, ¿no? Pero luego también hay un bingo en el que en vez de cantarse números se cantan nombres de mujeres artistas y va rellenando un cartón y bueno, pues luego hay un premio y luego está también el timeline, que es una cronología y bueno, pues Queridas Viejas se va expandiendo porque claro, cuando tienes ahí todo eso dentro yo ya no creo que nunca me las pueda quitar de encima. Susan Balaton. Susan Balaton seguramente es la causa por la que yo estoy aquí hoy. Cuando conocí la obra de Susan Balaton, pensé, si yo me he formado como pintora, ¿por qué no he tenido a Susan Balaton como referencia? Cuando hay un pintor o un artista que te gusta mucho, pues como que, no es que le imites, pero que de repente es como que te abre una puerta, ¿no? Y para mí, pues me da, no sé, me da como mucha seguridad saber que están ahí. Me parece que hay que tengo una herencia y que yo soy artista porque el ser humano puede serlo, o sea, no solo los hombres, ¿no? Entonces saber que ellas lo han sido y saber que han estado ahí currándoselo y luchando contra la sociedad y contra su contexto, ¿no? Cada una el suyo, pues no sé, me da fuerza, me da fuerza y me da seguridad en mí misma también. Entonces, ¿qué él mete la Bauhaus? Pues yo meto a Annie Albers, primera artista que ha llevado el arte textil al MoMA, como al templo del arte contemporáneo, ¿no? MoMA de Nueva York. El hilo es un material importante en mi obra. Empecé a usar hilos por primera vez relacionados con la escultura, como para
crear opacos y demás, y empecé a ver que el hilo tenía como unas capacidades que me interesaba mucho, ¿no? Porque el hilo es color también, y yo como estudié pintura, pues ahí hay como un vínculo, ¿no? Entonces empecé a hacer crochet, y empecé a hacer crochet como a lo loco, sin patrón y a ver qué pasaba. Entonces salieron unas piezas que empezaban a ser bastante curiosas, y que de repente lo que me di cuenta era que las quería destejer, ¿no? Y que tejer y destejer fuese como una parte del proceso. Y del crochet me fui al bordado, y el bordado vino justo en el momento en el que yo me identifiqué como feminista. Y feminista sé siempre, ¿no? Pero llega un momento dado que de repente como que tomas como conciencia y eres un poco más militante, ¿no? Si quieres. Y entonces me di cuenta que a través del bordado, del petit pois, podía ser como muy precisa y muy precisa y muy sutil a la vez, porque son cosas como muy delicadas y muy preciosistas. Saquiné bajo la piedra, fue uno de los primeros, yo creo que fue el primer retrato que hice de bordado, y reproduce en tamaño foto como de pasaporte la que fue la única fotografía que conocimos de Sakineh Mohamed Ashtani, que fue una mujer iraní que fue condenada a lapidación por adulterio póstumo, que es como ya, ¿no? Rizar el rizo de las injusticias. Para ver el bordado tienes que levantar la piedra y volverla a poner para que la siguiente persona... Y bueno, pues ahí te das cuenta, ¿no? De lo que es el acto de volver a poner la piedra, ¿no? ¿Quién fue el precursor del arte abstracto? Hilma Klint. Sí, señoras. Hilma se adelanta en unos cuantos años a Kandinsky, a Malevich. Así que yo lo siento por los que tengáis un Kandinsky, pero ya no es el precursor del arte abstracto. Lo siento. A mí me parece que es como el kit de la cuestión, ¿no? Y que es lo más difícil de entender. ¿Cómo puede ser que con todos los avances que consigue la mujer, ¿no? En términos de igualdad en el siglo XIX y en el siglo XX, que una vez que ya estamos en el siglo XX, en la mitad del siglo, en los años 50, que a las mujeres se las borre totalmente de los libros, o sea, que no se hable de ellas, que no existan, ¿no? Cuando en otras épocas, pues sobre todo en el Renacimiento, en el Barroco, había pintoras de las cortes, había pintoras muy reconocidas y con muchísima proyección. Es sorprendente que en el siglo XX que se nos haya excluido por completo y que todos lo hayamos aceptado. Que es que eso es lo tremendo, ¿no? Bueno, y la última artista, como no podía ser de otra manera, es Louise Bourgeois. Louise Bourgeois es una de las madres de todos los y las artistas del siglo XX. Es una mujer que además rompe con los moldes porque es madre, tiene hijos, tiene un trabajo artístico enorme. Y bueno, quiero cerrar con esta pieza que se llama Woman House, que de alguna manera representa, aunque las mujeres, según Louise Bourgeois, nos habían puesto una casa en la cabeza que nos impedía el habla. Y desde aquí pido que se nos deje hablar, que por favor que formemos parte de las colecciones de los museos, que formemos parte de las exposiciones y que por supuesto formemos parte de los libros, que lo tenemos que exigir, que es una labor de todos. Y bueno, pues les pido por favor un gran aplauso para estas mujeres y sus obras. Muchísimas gracias y buenas noches.